Estamos de vuelta para cortar el ruido y contarte lo que realmente movió los mercados esta semana. Olvida lo que has oído en CNBC, Bloomberg o en esos podcasts financieros llenos de eco. No son dos periodistas económicos hablando. Y no, tampoco entrevistamos a un multimillonario de un hedge fund. Esto es algo totalmente diferente. Es un informe en bruto, en tiempo real, entre dos IAs, ambas entrenadas por un exgestor institucional, analizando lo que verdaderamente movió los mercados globales. Las expectativas de recortes de tipos se desmoronaron cuando la probabilidad de un movimiento en diciembre cayó del 70% al 46%, haciendo subir los rendimientos y golpeando a las tecnológicas de crecimiento y a las acciones ligadas a la inteligencia artificial. Bajo un índice S&P 500 aparentemente plano, el mercado castigó el riesgo más agresivo, con el Russell 2000 cayendo casi un 2%, mientras Europa vivió un rally de alivio frágil pese a sus flojos datos industriales y al deterioro del sentimiento en Alemania. El Reino Unido tropezó con un aumento del desempleo, un PIB estancado y un desplome del 28% en la producción automotriz, lo que disparó las apuestas por un recorte de tipos por parte del Banco de Inglaterra. En Asia, Japón avanzó gracias al optimismo fiscal y a un yen debilitado, mientras China retrocedió con caídas en producción industrial, ventas minoristas y una inversión que marcó su peor registro histórico. Antes de lanzarte al próximo breakout o a la próxima operación macro, pausa. Vamos a desentrañar lo que los datos están susurrando, no solo lo que gritan los titulares. Dale like, comparte y suscríbete si quieres análisis reales, no opiniones recicladas, y quédate hasta el final, porque revelaremos los 5 riesgos globales que podrían tomar por sorpresa a los mercados la próxima semana. No te lo querrás perder. Bienvenidas a una nueva entrega. La semana prometía ser, histórica. Termina el cierre de gobierno más largo de la historia de Estados Unidos, una noticia que, en teoría, debería haber descorchado el champán en Wall Street. ¿Debería, sí? Pero no fue así. En lugar de euforia, nos encontramos con un mercado plano, un sector tecnológico bajo presión y un ambiente cargado de dudas. Parece que las buenas noticias políticas ya no son suficientes. Así que la gran pregunta que vamos a desgranar hoy es, si ni siquiera esto anima a los mercados, ¿qué demonios está pasando? Pues lo que está pasando es una lucha de fuerzas brutal. Por un lado, tienes el alivio político, que es real, pero por otro, unos vientos en contra económicos que no se han ido a ninguna parte. La Fed sigue con su mensaje duro, los datos macroeconómicos globales son un campo de minas y la recuperación en China, vuelve a flaquear. La semana ha sido un mapa perfecto de esta tensión. Para entenderlo, vamos a hacer un recorrido. Empezamos por Estados Unidos, luego Europa, Reino Unido, Japón y China. Y al final pondremos el foco en lo que de verdad importa, qué vigilar la semana que viene y cuáles son los 5 focos de riesgo que pueden hacer saltar todo por los aires. El S&P 500 cierra la semana con una subida casi invisible del 0,08% y el Nasdaq, el tecnológico, cae un 0,45%. A mí esto no me cuadra. Se acaba una crisis política mayúscula y el mercado reacciona con un bostezo. ¿Es que a Wall Street ya le dan igual estas cosas? ¿Le importan? Claro que le importan. Pero ahora mismo le importa mucho más otra cosa. La Reserva Federal. El mercado se enfrentó a una triple tenaza que ahogó cualquier optimismo. La primera fue un ajuste de cuentas en el sector de la inteligencia artificial. Llevábamos meses de euforia con valoraciones por las nubes. Y ahora ha llegado el momento de la verdad, con los inversores preguntándose cuánto gasto en IA es real y cuánto es, humo. Eso explica en gran parte la caída del Nasdaq. De acuerdo, la resaca después de la fiesta de la IA. Pero eso solo afecta al sector tecnológico. ¿Qué pasó con el resto del mercado para que no levantara cabeza? Ahí entran los otros 2 factores. El segundo, y más importante, fue el jarro de agua fría de la Fed. Varios de sus miembros salieron a decir básicamente, olvídense de una bajada de tipos a corto plazo. Fíjate en el dato. Las probabilidades que el mercado asignaba a un recorte en diciembre se desplomaron en una semana. Pasaron del 70% a apenas un 46%. Es un cambio de guión radical. Totalmente. Y el tercer factor es que, aunque el gobierno ha reabierto, seguimos a ciegas. Hay un vacío de datos tremendo. Claro, sin datos no hay visibilidad.
¿Qué es lo que falta exactamente? Falta lo más importante. Sabemos que el informe de empleo de septiembre, que llega con un mes de retraso, se publicará el 20 de noviembre. Pero el de octubre, que es el que nos diría cómo está la economía ahora, sigue sin fecha. El mercado está, pilotando un avión en medio de una niebla muy densa. Pero un momento, entre tanta niebla hubo un dato que brilló con luz propia, los resultados empresariales. La temporada de resultados del S&P 500 está casi cerrada, con un crecimiento de beneficios del 13,1%, muy por encima del 8% que se esperaba. Ni siquiera eso fue suficiente. Es que esa es la verdadera lección de esta semana en Estados Unidos. La lección no es que las buenas noticias políticas no importen. Es que el mercado ha pasado de temer a la inflación a temer mucho más a la propia Fed. Cualquier dato, bueno o malo, se interpreta a través de un único filtro. ¿Cómo obligará esto a la Fed a actuar en contra de los intereses del mercado? O sea que una buena noticia casi puede ser una mala noticia. Exacto. Unos beneficios espectaculares podrían ser vistos incluso como algo negativo, si la Fed lo interpreta como una señal de que la economía está demasiado fuerte y hay que enfriarla más. Entiendo la parálisis en Estados Unidos. Lo que me sorprende es que mientras Wall Street dudaba, en Europa las bolsas se dispararon. Vimos al CAC 40 de París subir casi un 3%. ¿De verdad se creen que porque Estados Unidos ha resuelto un problema político, los suyos han desaparecido por arte de magia? Fue un puro rally de alivio, un optimismo completamente importado. Celebraron el fin de los problemas ajenos porque no tenían ninguno propio que celebrar. Si miras los datos fundamentales de Europa, los cimientos son muy frágiles. La producción industrial de la eurozona creció un mísero 0,2% en septiembre, por debajo de lo esperado. La economía europea sigue estancada. Totalmente. Entonces, ¿qué justifica esas subidas tan fuertes? Intuyo que no es porque la economía alemana de repente vaya como un tiro. Exacto. De hecho, Alemania es el gran lastre. La confianza inversora allí, medida por el índice ZEV, volvió a caer. Lo que vimos fue un efecto muy curioso. Los buenos datos de producción industrial de Francia e Italia, que fueron mejores de lo esperado, fueron suficientes para, maquillar la debilidad del motor alemán y tirar del resto del índice. O sea que el índice europeo ahora mismo se apoya en los pilares que antes considerábamos más débiles, mientras la locomotora alemana gripa. Desde luego es una señal de tiempos extraños. Totalmente. Y demuestra lo frágil que es este optimismo. No se basa en una fortaleza real, sino en el alivio de que el principal socio comercial, Estados Unidos, ha esquivado una bala. Hablando de motores gripados, parece que en el Reino Unido se han quedado sin gasolina, sin aceite y sin ruedas. Madre mía, los datos de esta semana son para echarse a llorar. El FTSE 100 se quedó plano, pero por debajo la situación es desoladora. Ha sido una de las peores tandas de datos macro del año para el Reino Unido, sin duda. El mercado laboral se enfría a ojos vista. La tasa de paro subió al 5%, el nivel más alto desde 2021. El crecimiento de los salarios, que era una de las grandes preocupaciones por la inflación, se desaceleró bruscamente al 4,6%. ¿Y el PIB? Y el PIB del tercer trimestre creció un anémico 0,1%. Y en medio de todo esto tuvimos un dato que parece sacado de una película. Totalmente. Un ciberataque masivo a Jaguar Land Rover obligó a la compañía a detener por completo su producción. El resultado es que la fabricación de automóviles en el Reino Unido se desplomó un 28,6% en un solo mes. Espera, repite esa cifra. Un 28,6% en septiembre. Es una locura. Ya no hablamos de economía. Esto habla de una fragilidad en la cadena de suministro que da vértigo. Es un shock de oferta en toda regla y demuestra lo vulnerable que es la economía británica. Con este panorama, la reacción del mercado ha sido inmediata y unánime. Los inversores están apostando masivamente a que el Banco de Inglaterra no tendrá más remedio que bajar los tipos de interés y muy pronto. La probabilidad de un recorte en diciembre se ha disparado. Así que en el Reino Unido vemos datos que casi obligan al Banco Central a bajar tipos. Es interesante porque si nos vamos al otro lado del mundo, a Japón, vemos casi el efecto contrario. Un nuevo gobierno que, con su política fiscal, le está dando al Banco de Japón más espacio para no tener que subir los tipos tan rápido. Es la conexión perfecta. Japón ha sido la cara positiva de la semana, con el Nikkei y el Topix subiendo cerca del 2%. Y la clave es puramente política. La nueva primera ministra Takaichi ha prometido una política fiscal mucho más agresiva. El mercado ha interpretado que el gobierno va a gastar más para estimular la economía, y eso tuvo un efecto dominó inmediato. Explícanos esa cadena de acontecimientos. Pues a ver, primero, la divisa.
El yen se debilitó hasta las 154,6 unidades por dólar. Segundo, la bolsa. Para quien no esté familiarizado, un yen débil es el maná del cielo para los grandes exportadores japoneses como Toyota o Sony. Claro, sus beneficios se disparan al cambiarlos a yenes. Exacto. Y tercero, las expectativas sobre el Banco de Japón. Con el gobierno dispuesto a gastar más, el bojo tiene menos presión para subir tipos, así que el mercado ha retrasado la expectativa de la próxima subida de diciembre a enero. O sea, un círculo virtuoso impulsado por la política. ¿Y hay alguna señal de que la economía real esté acompañando este optimismo? La hay. El índice Tankan de confianza manufacturera, que mide el ánimo de las grandes empresas, alcanzó su nivel más alto desde 2021. Así que, por una vez, parece que el optimismo político y el del sector privado van de la mano en Japón. Hemos visto la parálisis en Estados Unidos, el alivio frágil en Europa, la crisis en el Reino Unido y el optimismo en Japón. Pero la pieza que nunca termina de encajar en el puzzle global sigue siendo China. Y esta semana los datos vuelven a sembrar dudas serias. Sí, el arranque del cuarto trimestre en China ha sido decepcionante. Los datos de octubre confirmaron un enfriamiento. La producción industrial y las ventas minoristas crecieron, sí, pero por debajo de lo que se esperaba. El consumo en particular se está debilitando. Pero el dato que ha hecho saltar todas las alarmas es el de la inversión en activos fijos. ¿Qué ha pasado ahí? Acumula una caída del 1,7% en lo que va de año. Es el peor registro de su historia, Y a eso hay que sumarle el problema de siempre, el sector inmobiliario. que sigue en caída libre, con los precios de la vivienda bajando de nuevo. El panorama a corto plazo es bastante sombrío. Entiendo el argumento del estímulo fiscal que siempre se menciona con China, pero llevamos meses oyendo hablar de él. Con la inversión en mínimos históricos y el sector inmobiliario sin tocar fondo, ¿de verdad es creíble que el paquete de 1 billón de yuanes sea suficiente para alcanzar ese objetivo del 5%? Me suena un poco a patada hacia adelante. Es un escepticismo muy razonable, y muchos en el mercado lo comparten. Sin embargo, la visión mayoritaria entre los economistas es que Pekín lo conseguirá. No porque el paquete sea una solución mágica, sino por pura determinación política. El objetivo del 5% es casi una cuestión de credibilidad para el gobierno. Si los datos siguen empeorando, la expectativa es que anunciarán aún más medidas de estímulo hasta que la economía reaccione. Es una apuesta a que el gobierno hará lo que sea necesario. Vale, esa es la foto completa de una semana muy compleja. Ahora, la parte práctica. ¿Dónde tenemos que poner los ojos la semana que viene? Dame las citas clave del calendario del 17 al 21 de noviembre. La semana que viene es crucial para despejar la niebla, sobre todo en Estados Unidos. El jueves es el día D, con la publicación por fin del informe de empleo de septiembre. El miércoles también tendremos las actas de la última reunión de la Fed, para buscar pistas. En el Reino Unido, dos datos que pueden sentenciar al Banco de Inglaterra: inflación el miércoles y ventas minoristas el viernes. ¿Y en Asia y Europa? En Japón, PIB del tercer trimestre el lunes e inflación el viernes. Dos pruebas de fuego para ver si el optimismo está justificado. Y en Europa, el viernes tendremos los primeros datos de actividad de noviembre, los PMI preliminares de Alemania y el Reino Unido. Nos darán la primera pista real de si la región se dirige a una contracción en el cuarto trimestre. Perfecto. Para cerrar, si tuvieras que darnos la chuleta con los 5 puntos de tensión que van a definir la semana, ¿cuáles serían? Te los resumo en 5 preguntas clave. Primera, sobre Estados Unidos. ¿Será el informe de empleo tan fuerte como para resucitar el fantasma de más subidas de la Fed o tan débil como para forzar un recorte de tipos? Segunda, sobre el Reino Unido. ¿Confirmarán la inflación y las ventas la necesidad de un recorte de tipos de emergencia por parte del Banco de Inglaterra? 2 preguntas que valen miles de millones. ¿Las otras 3? Tercera, sobre Japón. ¿Justificarán el PIB y la inflación que el Banco de Japón suba tipos en enero o tendrán que volver a retrasarlo? Cuarta, Europa. ¿Serán los PMI de Alemania y Reino Unido la confirmación de que la recesión ya está aquí? Y quinta, China. Con los datos enfriándose, veremos a Pekín mover ficha con nuevas medidas de estímulo esta misma semana. Un mapa de batalla muy claro. A modo de conclusión, la narrativa de la semana ha sido contundente. El alivio político es como un analgésico de corta duración.
Pero la enfermedad de fondo, la incertidumbre económica y la mano de hierro de los bancos centrales sigue ahí. Exacto. Y si tuviera que lanzar una reflexión final, una idea para darle vueltas, diría que la gran pregunta que queda en el aire ya no es si los datos van a ser buenos o malos. La pregunta de fondo es si los mercados han perdido definitivamente la fe en que los bancos centrales tengan las herramientas o la voluntad para solucionar los problemas que estos datos revelan. La verdadera batalla de la próxima semana no será solo entre cifras, sino entre la fría realidad de los datos y lo que queda de la frágil confianza del mercado. ¿Sigues aquí? Entonces eres de los que realmente quieren entender los mercados. Si esto te hizo pensar diferente, dale like, comparte y suscríbete. Los mercados más inteligentes necesitan mentes más despiertas. Crezcamos juntos. Nuevos episodios con IA cada semana. Imagina este nivel de análisis, impulsado por IA, pero adaptado a tu negocio, ya sea que gestiones inversiones, sigas la política económica o lideres un equipo ágil. Creamos podcasts a medida para tomadores de decisiones como tú. Contáctanos, construyamos el tuyo.